¿Será que hablar de filosofía en una época como la nuestra sigue siendo importante? ¿Saber qué es el existencialismo tiene algún propósito hoy? ¿Hacernos preguntas y cuestionarnos lo que somos, pensamos y hacemos todavía vale la pena? Yo creo que sí, el pensamiento es lo único que nos acompaña hasta el final de nuestra vida. Por eso lo invito a que reflexionemos juntos sobre temas controversiales, pero vitales para entender nuestra propia existencia. Aquí vamos a hablar puro y duro sobre nuestras dudas existenciales. Si a usted no le gusta incomodarse con cuestionamientos y conversaciones profundas, no escuche este podcast. No es apto para conformistas. Bienvenido al Club de Existencialistas. Hola, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo del momento en que nos escuchen. Este es el primer episodio que estamos grabando del Club de Existencialistas. Un nuevo podcast que espero que disfruten mucho, que va a estar disponible en distintas plataformas, Spotify, YouTube, también nos pueden encontrar en Instagram y bueno, al final voy a estar mencionándolas todas mucho mejor. En esta oportunidad, quiero comentarles que al ser nuestro primer podcast es bastante artesanal. Les voy a hacer una reconstrucción imaginaria del lugar. Estamos 3 personas porque tenemos en este momento un invitado maravilloso. Con nuestros juguitos en nuestra mesa, está haciendo bastante sol, es un día soleado. Y bueno, esto augura que va a ser bueno. Entonces, para comenzar, pues quiero presentarles a nuestro invitado. Él se llama Leonel Barrios. Leonel, ¿cómo estás? Bien. Agradezco mucho que me hayas invitado y formo parte también de tu proyecto del Club de los Existencialistas. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, les cuento, Leonel es una persona que ha estudiado 3 cosas: filosofía, teología y administración de recursos humanos. Él ha sido el invitado escogido el día de hoy porque se dedica a la filosofía existencialista. Entonces es bastante ideal para este encuentro en el que vamos a hablar de la universidad. Vamos a hablar sobre un tema que para mí es bastante controversial y la pregunta del día es: ¿la universidad es útil o no es útil? Vamos a dejarlo en esos términos. No quiero que lleguemos a conclusiones medianas. Yo entiendo que la vida tiene grises, pero la idea es que podamos dar una determinación. Entonces, para partir con esta pregunta, Leonel, quiero que nos cuentes un poquito más sobre ti antes de empezar a abordar el tema. Bien, inicialmente pues sí me he dedicado a la filosofía, primero que nada de una forma existencial, de una forma experiencial, porque pienso que la filosofía no es solamente una rama académica, sino que es una condición de vida, es un estilo de vida. Yo me identifico con la corriente del existencialismo porque la máxima esa de que la existencia precede la esencia, uno la evidencia en su propia vida. Cuando uno se cuestiona a sí mismo realmente qué es lo que creo, realmente qué es lo que pienso y realmente qué es lo que siento. El pensamiento, el sentimiento y la acción de un ser humano a veces genera y uno se da cuenta que la vida en sí misma es como una contradicción. Y en ese caminar, en ese autodescubrimiento, uno primero se pregunta, se autodescubre y uno se define. Digo, yo soy esto, yo quiero ser esto. En mi experiencia corta que tengo, por ejemplo, en el Albert, me he dado cuenta de que los chicos, a ellos se les dice que hay que ser exitosos, se les dice que hay que ser felices, pero no se les dice qué es la felicidad. Y tú no puedes fundamentar el para qué o el por qué o la finalidad de tu vida en una emoción, y eso da inicio a temas como la depresión. El alto índice de suicidio, pienso que inicia no solamente porque la gente sufre de tristezas o de melancolías, sino porque el aburrimiento entra en una persona y se apodera de ella cuando tú no sabes cuál es su para qué. Yo quiero hacerte una pregunta en este caso, que estás hablando de ese para qué, y es: ¿cuándo descubres tú que quieres estudiar filosofía? ¿Cuándo tomas esa decisión de pensar, este va a ser el camino de mi vida? Sí, mira, una vez que yo salgo de mi país por situaciones también de, no quiero politizar la respuesta, porque existencialmente uno es responsable por las decisiones que uno toma. Yo no puedo culpar a mi gobierno. O sea, yo decidí, a mi gobierno no fue a mi casa a decirme tienes que irte, no. Yo en mi pleno ejercicio de mis facultades metafísicas decidí salir y enfrentarme a la vida, ¿sabes? Por eso el libro Inmigrante que se convirtió en filósofo, porque lo que a mí me acompañaba en aquel momento no era una Biblia. Lo único que yo recordaba en aquel momento, cuando estaba pasando hambre, necesidad, cuando estaba realmente solo, porque yo pienso que cuando uno pasa la prueba de la soledad, hoy en día la gente le teme a la soledad, pero la soledad es un espacio para el autodescubrimiento, para la autorreflexión. Ahora, cuando yo me doy cuenta que tengo tristezas, tengo ansiedad, tengo melancolía, pero
tengo un instinto de conservación, o sea, tengo un anhelo biológico que me impulsa, tengo razones que me hacen trascender, tengo una familia, tengo una hija, que me hace salir de mí mismo, que me hace proyectar, y eso es el existencialismo, reconocer que el hombre es un proyecto, algo que se lance hacia adelante. Entonces yo mismo me lanzo o yo mismo me detengo. Entonces yo comencé a escribir lo que me sucedía, lo que pasaba, y luego me di cuenta, gracias a un profesor al cual le tengo mucho aprecio, le presenté lo que tenía y me dijo: usted va a escribir bien. Entonces, digamos que el proceso de pasar por la soledad, el proceso de autodescubrimiento, te da a ti la posibilidad de uno afianzarse en una esencia. Es decir, si hay algo que tengo en este momento, es mi razón, es mi pensamiento. Puede ser que esté desnudo, que no tenga que comer, que no sé, que ni siquiera tengo un techo que me ampare, pero tengo mi razón, y mi razón es mi esencia, y tengo mi libertad, y con mi libertad yo decido qué voy a hacer. Hablo, me quedo callado, ¿qué hago? Pero, o sea, tengo que asumir una actitud ante la vida. Si la vida de mí no espera nada, perdón, si yo no espero nada de la vida sí espera mucho de mí. Y allí comienza el reto, allí comienza ese pulso existencial entre la vida, entre ese vértigo de la libertad. Entonces el existencialismo, para cerrar como esta parte, viene a ser, por lo que estás contándonos aquí, la necesidad de encontrar en el pensamiento la razón de la vida, o sea, entender que en el pensamiento está la razón para vivir y que hay un para qué, incluso cuando, si es más o menos así, o tú cómo lo... Sí, mira, es que una cosa es cuando hay una máxima que te dice que la esencia precede a la existencia, es decir, que tu vida, tu proyecto ya viene determinado por una estructura cultural, por unos mecanismos o por unos valores familiares, por un sistema social, por un sistema de creencia religioso, y tú sencillamente naces en esa cultura, en ese sistema, y tú vives, te desarrollas. Okay. Otra cosa es cuando tú estás totalmente desarraigado de tu tierra, de tu cultura, de tu gastronomía, de tus costumbres, del arraigo familiar, o sea, mirar a todos lados y estar en medio de tanta gente y sentirte solo, montarte en un Transmilenio donde no cabe un alma, pero tú te sientes solo, nadie te mira, tú no saludas a nadie porque nadie te reconoce. Entonces, ese reconocimiento propio que yo hago, ¿me entiendes? Entonces es que yo me autodefino en mi libertad. Ok, eso es existencialismo. Sí. Es autodefinirse en la libertad que tienes. Exacto. No condicionarte por las estructuras externas. No eres las estructuras externas, no estás premeditado. Exacto. Eres tú quien decide las formas y los comportamientos o las decisiones de tu existencia, ¿sí? Sí. Quiero que entonces nos enfoquemos nuevamente en la pregunta. Con lo que estás diciendo, la pregunta tiene mucho más sentido, ¿no? ¿La universidad es útil o no es útil? Yo voy a contar mi experiencia propia. Pues yo les cuento a todos los que están escuchando que yo soy comunicadora social. Yo estudié comunicación social por una pasión. O sea, para mí la parte de la oratoria, de la lectura, de la escritura, el poder conectar con la gente, el poder ser mediadora, el poder hablar, ese tipo de cosas a mí me apasionaban desde muy pequeña. Y yo tomé la decisión en 9º grado, estando muy pequeña, de estudiar comunicación social. Yo creo que fue una decisión prematura, teniendo en cuenta que de pronto en ese momento me guié por unos talentos que tenía y por unas pasiones que tenía, ¿sí? Pero finalmente tomé la decisión y no cambié mi decisión. Yo después de 9º, hasta lo que terminé la universidad, que fue ya grande, yo terminé la universidad en el 2019, plantada en mi posición de comunicación social. Y esto genera entonces una tensión y una ansiedad cuando uno sale de la universidad. Porque mientras tú estás en la universidad, estás englobado en el mundo del estudio, de la academia, y eso es súper chévere. Pero tú sales de la universidad y te encuentras con el mercado laboral. Y el mercado laboral es difícil, y más aún para personas que estudiamos ciencias sociales, creo yo. Estábamos ahorita antes del podcast revisando unas cifras, las tengo aquí. Según Pulso Economía, el periodismo y la comunicación social son carreras que tienen altos niveles de arrepentimiento por parte de las personas que las estudian. El 87% de los estudiantes que estudiaron periodismo con padres se arrepienten, o sea, son personas que han estudiado seguro conmigo. Igual así comunicación, el 64% de las personas que estudiaron comunicación se arrepienten. Y yo puedo decir algo, yo no estoy arrepentida, pero me pone triste el escenario laboral en el que me encuentro involucrada. Pero bueno, eso es algo muy personal, ¿no? Sí, así.
Pero asimismo la sociología, por ejemplo, el 72% de los sociólogos se arrepienten, en el arte son el 72% de los artistas, el magisterio que es tan importante, los maestros, el 61%, la lengua y la literatura que son tan hermosas, 54% de los profesionales que estudian esto se arrepienten. Entonces es un panorama bastante desalentador para las ciencias sociales. Entonces ahí parte la pregunta de, ¿es útil o no es útil la universidad? Porque yo veo incluso que hay muchas personas que se ponen a trabajar en un call center, se ganan una millonada de plata porque saben inglés, portugués, francés y no han estudiado en una universidad. Entonces la pregunta está ahí. Utilidad tiene que ver con finalidad. Si yo logro los fines que me propongo, pues entonces yo pienso que sí ha sido útil, ¿no? Para mí es simplemente útil la universidad. Pienso que incluso desde la antigüedad, cuando el mismo Platón funda la academia, cuando Aristóteles crea el liceo, se dan cuenta que el conglomerado, por decirlo así, del conocimiento te abre puertas, te da oportunidades. No solamente eso, sino que el gran mal que la filosofía siempre ha denunciado o que ha anunciado desde la antigüedad es la ignorancia. Pero ahí tengo una inquietud, o más bien un punto diferencial. Y es que creo que la universidad se toma como el lugar del aprendizaje para combatir la ignorancia, pero realmente no lo es necesariamente. O sea, como hay muchas personas que adquieren conocimientos de otras formas, no necesariamente yendo a la universidad. Creo que el título se ha vuelto en parte un tema muy mercantil. Sí. O sea, se ha vuelto una cuestión de que tu título te define, tu título te hace conseguir un trabajo, y ni siquiera solamente el título, la universidad donde estudias, los papás que tengas, o sea, el entorno social que tengas. Y entonces la universidad se vuelve una empresa de producir gente que en algún momento pueda dedicarse a eso. Ahora hay muchas universidades virtuales, hay muchos cursos, hay mucha gente que, por ejemplo, con podcasts se educan y combaten esas ideas y esas creencias, sí, y todas esas cosas, y no necesariamente tienen que pagar 6 millones de pesos, que es lo que cuesta un semestre por bajito aquí en Colombia, de cualquier carrera. Sí, claro, es que lo que tú dices es cierto, y creo que lo vimos, todos lo hemos visto. O sea, un estudiante es considerado un número, una cifra, un producto. No solamente porque hay una competición entre universidades, porque también eso tiene que ver con análisis que le hacen a ellos los elementos del ministerio, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, sí hay un tema mercantil, un tema de consumo, sobre todo. La gente siempre ha tenido, desde pequeño, la idea de que es alguien el que tiene un título. No es que tú tienes que estudiar para que tengas un título, ese es alguien en la vida. O sea, era como la consigna o la premisa con la que siempre hoy en día los chicos quizás cuestionan esa, porque lo que la gente quiere realmente es hacer dinero. Y se cuestiona que en las escuelas o en el liceo o en las universidades no se enseña a la gente a hacer dinero. ¿Para qué estudio yo esto si realmente no voy a hacer dinero? O sea, y yo tengo muy claro, yo soy, por ejemplo, un apasionado de la literatura, de la lectura, de escribir libros. Y yo sé que tengo 3 libros como hoy, y yo no puedo decir que me he hecho millonario ni que tengo dinero de eso, ¿me entienden? Pero es que más allá del hecho de la utilidad está el tema de la identidad. Yo he tenido la oportunidad de ejercer mi docencia y también he tenido la oportunidad de trabajar en áreas que no tienen nada que ver con la docencia. Por ejemplo, en temas de manufactura, como operario, como jefe de producción, como jefe de control de calidad. Y nunca por eso dejé de estudiar, como un autodidacta, como tú le decías. Por eso digo entonces que el tema de la utilidad de la universidad, el tema académico, es un tema básicamente de identidad. Y es un tema de propósito. Tú te consigues personas que realmente son mercantilistas o no sé, o que sencillamente son como el rey Midas, lo que tocan lo convierten en dinero. Pero no por eso pueden comprar la satisfacción de su vida, no por eso terminan haciendo lo que siempre quisieron. Pero eso, la identidad es cambiante. Es decir, porque de nuevo, volviendo a mi historia, yo decido esto estando muy pequeña y la vida cambia y por lo tanto yo cambio, ¿sí? Porque empiezo a darme cuenta de que si bien es cierto soy muy buena escribiendo, soy muy buena leyendo, me apasiona la comunicación, también entiendo que la vida implica lo que tú estás diciendo, dinero, pero mi carrera no me da eso y se supone, porque es la premisa que nos venden, que lo que yo estudio es a lo que me voy a dedicar y por lo tanto es con lo cual voy a conseguir dinero. Entonces es como una concatenación de situaciones que finalmente no me llevan a ese final feliz. Yo por lo menos he tenido varias conversaciones con personas que me dicen: Gaby, yo estudié psicología
psicología, pero ya no me siento psicóloga. Yo estudié, no sé, mercadeo, pero yo ya no me siento como en ese mundo porque me quiero volver yogi. Entonces ya no quiero estar vendiéndole a la gente cosas que no le sirven para un rabo, ¿sí? Entonces, no sé, creo que es bien cuestionable que le digan a los jóvenes, tú que trabajas con jóvenes, decirle a un joven tan pequeño, hacerle esa pregunta: ¿a qué te quieres dedicar? ¿Cuál es tu vocación? ¿Quién eres? O sea, son preguntas que un niño son difíciles de responder y nos hacen esas preguntas y esperan que las respondamos y que no cambiemos nuestra decisión, y que muchos de nuestros padres, porque han sido también sus creencias, pretenden que el resto de la vida sea eso. Sí, claro. Mira, el tema de la identidad, con el aparente cambio, yo pienso que tiene que ver con el tema de la idealización. Nosotros a veces queremos estudiar, por ejemplo, psicología, por ejemplo, en tu caso, comunicación social, y quizás de un momento como que uno se idealiza viéndose en la pantalla de la TV, dando las noticias, o en X sitio, anunciando, y se genera como una expectativa que cuando no se cumple, o cuando no, uno piensa que no es realizable, ahí decimos, no, acá no, me equivoqué, o no, o sea, y sí existe el desánimo, pero la identidad no cambia cuando uno descubre que el propósito de la vida de uno está allí, y ese es el gran problema que hoy se presenta como una condición existencial en las personas, que no han descubierto el para qué de sus vidas, o sea, no han hecho una trascendencia de su propio instinto biológico. Yo nazco, crezco, voy a una escuela porque me llevan, sigo el sistema educativo, me gradúo, porque es el sistema social, y comienzo, siempre tengo que ver de qué vivo y de cómo como, lógico. Eso es un hecho biológico. Cuando una persona únicamente intenta hacer algo por dinero, ya allí la identidad se pierde, porque ya pienso que hay un factor de comparación, porque yo tengo que compararme con el otro. ¿La identidad qué es? Mira, la identidad tiene que ver básicamente cuando tú defines quién eres y tú lanzas tu proyecto. Okay. Y tú descubres para qué tú viniste a este mundo. Uh-huh. Es decir, yo estoy convencido de que yo vine a este mundo a escribir para enseñar filosofía. Y yo puedo hacer muchísimas otras cosas y las hago. Y eso en mí no cambia. Ok. Porque lo otro yo lo puedo hacer por un tema biológico, para tener que vivir, para tener que comer, para lo que sea. Pero lo que realmente le genera a uno la satisfacción o la realización es el propósito que uno sabe, que uno autodescubre. Y entonces, ¿por qué la academia no enseña a eso? O sea, no enseña. Mira, yo gracias a Dios, tuve buenos profesores de filosofía, y creo que por eso me intereso por estos temas, porque desde muy pequeña tuve muchos profesores que me hablaron de estas cosas, pero hay muchos estudiantes que no entienden eso para qué, porque es que no le dan el peso, la academia no le da el peso que merece a estas discusiones, ¿sí? A quién soy, qué quiero para mi vida, cuál es mi proyecto y sobre todo cuál es mi propósito. En un camino de introspección bien teso que yo he estado viviendo. Un análisis existencial. Un análisis existencial que lleva tiempo ya. Lleva mucho tiempo, lleva años, ¿sí? Yo me he dado cuenta de que yo soy muchas cosas, pero dentro de ellas tengo este motorcito ahí que me impulsa a hacer este tipo de cosas. A hablar, a comunicar, a entender, a pensar y sobre todo a servir, que me lleva como a querer ayudar, a llevar algo de luz a la gente. Pero esa es una conclusión a la que llegué hasta ahora, o sea, después de mucho tiempo, y creo que es porque de verdad que en las universidades y en los colegios no se preocupan por decirle a los pelados: vea, haga esto, o piense, o al menos hágase estas preguntas. La clase de filosofía, de historia, se vuelve una clase aburridísima donde la gente se duerme, porque de verdad, o sea, me ponen a hablarme de personas que ni entiendo, o sea, Aristóteles, Platón, Sócrates, Hegel, y me hablan de Marx y luego me hablan de un montón de gente y pretenden que todo eso yo lo entienda, pero no me lo ponen en ejemplos prácticos. ¿Qué preguntas se hacía esta gente? ¿Sí? Entonces creo que a la academia, y esto ya es más como una crítica, le hace falta profundizar en esos temas por lo que tú estás diciendo. ¿Cómo le dicen a un pelado: sea feliz, si ni siquiera le han explicado qué putas es eso de la felicidad? O sea, esos son conceptos abstractos. Lo que estamos hablando aquí del existencialismo es abstracto, ¿sí? La vocación, el propósito, esas son cosas que si a mí no me ayudan, de alguna forma no me guían o no me orientan, es difícil llegar a esas conclusiones y es doloroso también. Sí, así es. Fíjate que nosotros nos damos cuenta que en los programas, en el currículum,
Y cuando miramos, digamos, el enfoque que hay, se dirige mucho al tema cosmológico, el tema epistemológico, Ujú. y realmente desaparece el enfoque antropológico, que es lo que a nosotros nos interesa. Voy a colocar un ejemplo que me acabó de suceder, o sea, fue reciente. Yo llegué e hice una afirmación en la pizarra, en el tablero, le dicen ustedes, y escribí: la felicidad no es una emoción. Y luego, mientras le preguntaba a ellos qué consideran, y luego escribí: la felicidad no es un sentimiento. Y entonces, son chicos de 14 años, son chicos de 16 años. Lo que hice fue lo siguiente: entré al buscador y busqué imágenes alusivas a la felicidad, bueno, y se las coloqué. Entonces, casi todas coincidían en el concepto de que la felicidad es una emoción y un sentimiento. Y entonces, cuando yo hago el proceso demostrativo, explicando la teoría de la virtud de Aristóteles, explicando que la felicidad es la aspiración de la vida, que uno es una actividad, no es un estado, no es un estado, es una actividad que se ejercita por medio de la virtud. ¿Quién es el hombre más feliz? El hombre más feliz es el que no tiene maldad alguna del alma, es decir, el que tiene que ser justo, el que tiene que ser sabio, el que tiene fortaleza y el que tiene templanza. Porque la felicidad es la respuesta a cómo el hombre debe vivir y para qué debe vivir. Entonces, cuando yo hago un enfoque cosmológico, un enfoque epistemológico únicamente con fines científicos, argumentativos, eso le quita el aspecto existencial, emocional, o sea, y con el que uno se conecta con la filosofía. Uh-huh. Las conexiones que yo he logrado hacer con mis estudiantes se han presentado justo con el tema antropológico, el sufrimiento humano. ¿Por qué sufrimos? ¿Para qué sufrimos? Eso que estás diciendo de la felicidad es sufrimiento, de cierta forma. O sea, cuando tú me dices que la persona feliz es la persona que vive enfocada en la virtud, o bueno, ¿sí? Y la virtud implica templanza, y la virtud implica sabiduría, y la virtud implica... Cuando tú mencionas esas palabras, pues de plano me pones el sufrimiento. Porque es que la sabiduría no es fácil de lograr, es un esfuerzo, ¿sí? Y para ser sabio... Por eso es una actividad. Y para ser sabio necesitas experiencias. Y las experiencias a veces son dolorosas. Pongamos un ejemplo práctico: el amor. Seguramente muchos pelados que nos escuchen están pasando por una tusa ni la hijo de madre. Pero ahí está también la felicidad desde la premisa que estás diciendo, porque eso me da experiencia para afrontar y por lo tanto me da sabiduría en el futuro, o en este momento me está enseñando algo. Entonces creo que es bien curioso que limitemos las clases de filosofía a la parte más teórica. No sean aburridos, profes de filosofía. No sean aburridos. Sí, enséñenle a esos estudiantes a pensar, pero desde lo práctico. Entonces, bueno, ya vamos cerrando un poquito aquí, y es: ¿a qué conclusión llegamos con respecto a si la universidad es útil o no es útil? Yo por mi parte creo en temas de utilidad. Si la utilidad está directamente relacionada al dinero. La utilidad, sí, es que es un fin económico, porque, o sea, exacto, tú siempre vas a esperar que un beneficio, siempre vas a esperar que a lo que tú te has dedicado, incluso a lo que tú le has invertido dinero y tiempo, pues eso también te retribuye a ti en satisfacción y obviamente en mejores condiciones o una calidad de vida. Sí, yo pienso que sí está necesariamente ligado utilidad y beneficio o dinero. Otra cosa es ya la satisfacción que una persona puede sentir. Hay personas que de pronto pueden tener una titulación y nunca la han ejercido. Yo, por ejemplo, conozco personas que creo que todos conocemos, que no han estudiado y tienen más dinero que los que han estudiado. Y esa es la paradoja de la vida. O sea, el que tiene dinero y nunca ha estudiado, él considera y menosprecia incluso los estudios de las personas para que la universidad. El sistema, económico, por decirlo así, en el que nosotros vivimos de consumo, nos enseña eso. Para que usted estudie, o sea, es un desmérito a lo académico, porque eso no le da plata. Es cierto. ¿Me entiendes? O sea, es un desmérito. Entonces, llegando a este tema de la utilidad y partiendo del concepto de que la utilidad se relaciona con el dinero, ¿la universidad es útil o no es útil? Bueno, yo creo realmente que no es útil en términos de dinero, porque no garantiza que en un futuro vayas a ejercer tu carrera y vayas a ganar dinero a través de eso.
Ahora, si tú me dices qué tan satisfactorio es pasar por la universidad, es muy satisfactorio. Para las personas que nos gusta la academia, para las personas que nos gustan los entornos de debate, de construcción de pensamiento, de aprendizaje, yo creo que una universidad es un espacio muy bacano para poder conectar con personas que están estudiando lo que tú estudias y que pueden generar discusiones interesantes, inclusive con profesores o con estudiantes, semilleros de investigación, ponencias, conferencias, ¿sí? Creo que hay mucho aprendizaje ahí, pero en términos de utilidades, para mí no lo es. De hecho, de pronto que hay unas carreras que son más útiles que otras. Hay unas carreras que generan más utilidades. Estábamos viendo aquí que medicina, química farmacéutica, desarrollo de software, ciencia de datos, contabilidad, son carreras que dejan mayores utilidades para la gente que quiere ganar mucho dinero. Ahí les damos ese dato. Porque ahora las IAs, ¿no? O sea, las inteligencias artificiales están volando y la gente que quiere proyectarse para el futuro con buenos trabajos debería estar metida en eso. Las ciencias sociales, profe, ¿están mandadas o no a recoger? ¿Usted qué piensa? Mire, eso es una paradoja. Si nosotros queremos privarnos de contacto físico, de contacto emocional o deshumanizarnos, pues es la decisión. El ser humano siempre existió una tensión dialéctica para negarse y para afirmarse, y por tanto el hombre termina siendo un lobo para el hombre, se destruye. O sea, a veces queremos dar la apariencia de que proyectamos una idea de que somos muy inteligentes porque creamos cosas, pero desgraciadamente las cosas que a veces creamos nos deshumanizan o nos destruyen. ¿Para qué me sirve a mí, por ejemplo, crear algo que sí me puede dar dinero y puedo dejar a la gente vislumbrada con lo que he creado, si eso se va a convertir en algo que luego me va a autodestruir? Yo creo que a nosotros nos destruye pensar que las ciencias sociales están mandadas a recoger. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales son como la semillita que nos motiva a nosotros a pensarnos la vida, que nos cuestiona. Gracias a esas carreras, gracias a esas formas de pensar, es que muchos han logrado otras carreras. La filosofía, ¿sí?, es la madre de todas las ciencias. Exactamente. Entonces, cuando tú la suspendes, declaraciones que han hecho personas importantes en mi país de que la psicología, la sociología están mandadas a recoger y de que las mujeres psicólogas y sociólogas deberían dedicarse a las matemáticas. Ojo, usted estudia lo que le pegue la gana, creo que es lo que hay que hacer, porque realmente eso nos sale del corazón y de la identidad, lo que estábamos haciendo cuando uno descubre el propósito y el para qué. Ahora, tenga muy en cuenta que de pronto en un futuro eso no le dé la utilidad que, sí, claro, que sí, usted está esperando, ¿no? Hay que ser realistas también, sí. Hay que ser realistas y pararse en la base de que si usted quiere trabajar como maestro, tiene que vincularse al magisterio para ganar buena plata, sí, sí. Porque realmente la educación también es muy mal paga. Creo que la reflexión final que yo puedo dejar es que si usted toma la decisión de estudiar algo, lo haga por vocación, por identidad, pero no esperando o idealizando resultados que no están garantizados. Exacto. Si va a ir a la universidad, gócelo, disfrútelo, pásela bueno, pero no se enfoque en el cartón, ese no es el resultado que debería ser el máximo, la máxima, ¿no? O sea, el resultado es que aprendí y que tengo que actualizarme, como estamos hablando. Entonces, para todos esos estudiantes del profe Leonel que van a escuchar este podcast, ¿cuál es el mensaje, profe? ¿Qué le podemos decir a esos estudiantes de 11 que se van a graduar? Bien, lo importante acá es que uno realmente las cosas las haga con convicciones. Acá se trata de que todos sigamos lo que yo denomino un proceso filosófico, un proceso de pregunta, un proceso en el que hagamos ese autodescubrimiento, nos planteemos realmente la identidad, y lo puedo plantear de una forma, por ejemplo, en una clase tan sencilla, o sea, en 100 años, en 200 años, ¿cómo quieres tú que el mundo te recuerde? Yo creo que es muy grande eso. Es muy grande, es sí. Difícil. Es difícil. Y no es una idealización, es sencillamente el objetivo que pienso que toda persona debería plantearse. Si yo me muero ahorita, yo me voy satisfecho de mi vida, me voy contento, me voy feliz. He producido libros que espero que en unos 50 años se estén discutiendo. En mi caso, yo a los chicos, que no sé qué voy a estudiar, llegará el momento. El proceso filosófico siempre está presente en la vida. Bueno, pues muchas gracias por esta conversación, por esta charla. Cuéntanos qué libro de los que has escrito nos recomiendas. ¿Cuál es el más fácil para empezar? Bueno, digamos que fácil, no preciso de que una persona tenga
amplio conocimiento en filosofía para que lo pueda entender. El último libro, ese que hasta ahora me ha dado más satisfacciones, se llama La búsqueda de la esencia humana. Es un libro, no que sea como fácil, pero es un libro que intenta describir en este contexto tardo contemporáneo los pensamientos que son a veces difíciles de uno mismo entenderse y los sentimientos que una persona explica. Entonces yo planteo una crisis antropológica desde ese punto de vista, ¿sabes? Los sentimientos, las actitudes y el pensamiento de un ser humano, cómo entramos en contradicción hasta que por fin logramos pues, descubrir exactamente hacia dónde lanzamos el proyecto de nuestra vida. Ok, muy bien, profe. Bueno, gracias. Yo le digo profe porque yo me siento todavía una estudiante. Muchísimas gracias a ti, claro que sí. Y bueno, para todos los que quieren seguirnos en redes sociales, que quieren saber un poquito más de este podcast, pues pueden seguirme en @GabrielaBacar. Ahí pueden encontrar toda la información relacionada al podcast. La idea es sacar muchos más capítulos haciéndonos preguntas bien curiosas. Eso sería todo. Que tengan excelente día. Aquí ya nos vamos con el sol escondiéndose. Gracias.